Yo me voy junto a Natu. Sí, pasa que no estaba ¿Ah, sí? escuchando nada de lo que se están puede diciendo ser, acá. mira vos. Estaba escuchando 100% a la doctora. Bueno, me levanto y me voy junto a Natu. ¿Por qué yo tengo que ir junto a Natu? ¿Qué está haciendo acá vos, Estaba Natu? prestando atención. Muy interesante era la entrevista, muy Claro, interesante. claro que sí. Bueno, hablando de cosas interesantes, ¿Qué es esto? yo quiero enseñarle algo a la gente. ¿Vamos a tomar tereré? No vamos a tomar tereré. Algo parecido, ¿verdad? Que suele hacer las personas. ¿Qué ocurre o qué podemos hacer cuando de repente tenemos mal aliento? ¿Por qué me llamaste para eso? No, Siempre pero no tengo mal es, aliento. no, nada que ver. Pero suele pasar, ¿verdad? Esto es algo, uno va a decir, no, yo nunca tuve mal aliento, mentira. Siempre uno tiene o porque está enfermo o porque de repente no está cuidando. Halitosis se llama eso. Alicosis. Habla el Halitosis. doctor. Halitosis. De repente, qué sé yo, no tiene un buen cepillado. Sí. Hay miles de razones por las cuales una persona puede tener mal aliento. Se le acabó la Entonces, pasta dental. ¿qué vamos a hacer, verdad? Aparte de que tienen que tener un buen cepillado, acuérdense de esto, buen cepillado. ¿Quieres que me Esto cepille, es primo? primordial. Vamos a ver en vivo. Esto es nuevito. Es nuevito. No, pero no hace falta. Mejor nomás no arriesgamos. Hay Bueno, gente que usa el hilo dental también. Sí. Esto es una costumbre que tenemos que usar, en Claro. serio. Es muy útil usar el hilo dental. Sí. Pero como esto en los supermercados cuesta, vamos a ver si solés mironear cuánto cuesta. Y bueno, más o menos Carito. 12.000, 18.000, 25.000. 25, por ahí. 28, más o menos cuesta, ¿no? Dependiendo de si alguna Claro, marca. entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Hoy le vamos a enseñar a la gente algo casero. Algo que de repente se puede ir a su heladera, revisa o de repente compra esto en el supermercado y no va a hacer falta que compre este para hacer buche, ¿no? Enjuague bucal. A mí personalmente me da acidez. ¿Sí? Me da acidez, no. O sea que vos estás con las plantitas. Toda la vida. ¿Y cuáles son Toda la esas vida. plantitas? Bueno, vamos a empezar por acá. A ver, Mavi, vamos a empezar con esto. ¿Quién no tiene perejil en la casa, por ejemplo? Yo tengo perejil en la Perejil casa. en la casa. Es baratísimo. ¿Cuánto te va a costar? Nosotros compramos a 1.050 guaraníes. Baratísimo, Y ya vas a tener una cantidad súper Prácticamente te importante. regalan. ¿Y qué tenés que hacer con esto? Masticar. Masticar. Masticar la perejil. ramita, masticar y esto ya va a hacer que tu aliento se refresque al toque. Mirá vos, Al sí. toque, ¿eh? Pero tampoco vaya a venir sin cepillarte y Soy. agarrar y meter todo en la boca. Soy. No. Tomá en primer plano, ¿no? ¿Qué es lo que pensás? No ¿Ves? vale. Esto, por ejemplo, te digo así rápido, lo metes en la boca, Sí. lo masticas. No voy a hacer esto Dale, ahora. Choy. Después para el corte vamos a meter, se van a dar cuenta Bueno. que no hace nada mal, ¿eh? ¿Después? Esto por un lado, perejil. Vamos acá, que es muy similar a la hojita, pero esto es cilantro. Y Cilantro, también lo ese sí es mismo. fuertoncho, ¿no? El cilantro lo puedes agarrar, lo puedes meter en la boca, lo masticas. O sabes que también es sugerente hacer, por ejemplo, un tecito. A ¿Qué la es noche, cilantro? hace un tecito, No, vos pero- probalo hasta la noche, antes de dormir. A la noche pues ya no tenés contacto social, No, digamos. no, pero Vos hay podés gente- dormir yuruné tranquilamente, nadie te puede decir nada. Ah, no, Espera, ¿no ves? ¿y tu pareja? Ah, bueno, es que tome tu pareja. No, pobre tu Bueno, pareja. está bien, a la noche, Y aparte entonces. hay gente que tiene inconvenientes así. O sea, hay gente que de Claro. verdad tiene inconvenientes y no es solamente porque se cepilló mal o porque justamente porque supuesto. está enfermito o algo. Esto Por pueden supuesto. hacer y van a ver cómo les va a refrescar el aliento y va a estar genial. Bueno. Venimos por acá, menta. Curatú, entonces menta y dijimos. no, Curatú. cilantro, sí, Cilantro, sí, curatú. curatú, exactamente. Menta, luego acá ya tu nombre tenemos te dice que menta sí. y menta, esto sí que es luego campeón, la Tal misma cual. cosa, podés hacer tecito, Podés podés masticar. masticar, esto sí que de todo lo que ya mostramos, Sí. este es el que a mí más me gusta. ¿En serio? Porque es más rico, es más al toque, vos metés en Menta. la boca y ya sabes así que es fresquito. Jazmín también, Jazmín Paraguay. Jazmín para mentira. ¿Por qué? No, pregunto porque no está y también te deja una fragancia. Pacholí, por ejemplo, ¿sabes qué? Bueno. No, ella no va a meter eso. Después- Hágame caso a mí, no a Alberto Benítez, por favor. es Bueno, clavo olor. clavo olor, Clavo clavo olor. olor. Eso no meta en la boca. Ah, ¿y cómo tú? No, tecito. Yo pensé que masticar Tecito. clavo. No, tecito Prohibido. de clavo de olor. No meten eso en la boca. Esto es fuerte. Si en la cocina es invasivo, imagínense lo que va a hacer metiendo uno en la boca. No. Un tecito de clavo Un olor, tecito entonces. de clavo de olor haga. Van a- Antes de irte a la casa de tu novia, le bajas un tecito. Claro. Lo bueno de esto es que sea una práctica constante. No es que vos haces una vez y ya lo dejas. De hecho, al hacerlo la primera vez, vos ya vas a sentirlo la mejoría. Pero después, con 2, 3 días. Vos te vas a la casa de tu novia. Ahora me mantenés, te doy cuna tú. Ahora me mantenés cuna tú, mi amor. Bueno, y vení acá. Ese pendejo. El eucalipto también. Acá no lo tengo, pero el eucalipto, ¿quién no lo tiene? Te vas a Ñuguazú, por ejemplo. Pero ese pasé. Trotá, agarra un... Sí. Y sí, hay mucho. La misma cosa con el eucalipto, ¿verdad? Y aparte de que te da buen aliento y demás, es muy bueno en esta época para la gente que estamos congestionados Eso sí. por el aire acondicionado, calor, calor, frío y todos los chiches. Para las criaturas, por Eucalipto, ejemplo. dice la gente. Eucalipto. Eucalipto. Bueno, eso también pueden utilizar tranquilamente. Tecito, también lo pueden meter en la boca sin ningún problema. Masticar, digo. Claro, Sí, el metelo en la boca. eucalipto. Chiquitito, pero tampoco te vayas a meter una rama entera, metete 2, 3 hojitas y lo masticás chiquitito. Ahora tengan en Algunos cuenta que, necesitan no una se, rama, que pero no se bueno. le quede el verdecito por el diente. ¿Verdad? Medio desagradable eso, Es muy ¿verdad? simpático, Y por cuando la tenés lechuga, algo en los ¿verdad? dientes la gente te habla y te hace así, mira.
Te mira. Claro, no te quieres Digo ir algo, directamente. claro. Con ¿Y la esto mirada qué te es? dice. ¿Esto qué es? Esto es canela. Ah, canela. Canela, canela. ¿Quién no tomó un té de canela? Por favor, lo Yo tiene no que tomé hacer. nunca Es té de riquísimo. canela. Hace con esto. Hace con esto la canela, no sabes lo que es riquísimo. Un tecito, le va a hacer súper bien. La canela es sumamente sugerente también para refrescar el aliento. Y por eso le vea todas las opciones que yo te Pero di. hay un Albert. problema, Nato, que no sé todavía cómo resolver. Quiero que vos me ayudes. Sí. La gente que tiene halitosis no sabe de repente que lo tiene, porque el que sufre es digamos, el contertulio, digamos, el que está con El que está con él. Entonces hay que hacerle saber a la gente para que pueda prepararse un té con esto, Claro. por ejemplo. ¿Verdad? Y claro, esta también esa confianza de repente que uno no le vas a ir a decir a un extraño, sabes que tenés mal aliento, sino que Sí. uno de repente tiene una apertura con una persona y le dice, no sabes que esto hay, y ya le da las soluciones. Solución fácil, barata, ya saben, perejil, cilantro, menta y clavo de olor. Tenemos la canela también, el eucalipto, como te decía, y todo esto se consigue en cualquier lugar y es baratito. Es que es lo baratísimo, yo importante. creo que en moto Entonces propio evitan nomás uno esto. tiene que agarrar y masticar algo de esto y ya está, Ya ¿verdad? Por está. las dudas nomás. Ya. Tranquilamente y no pasa nada. Qué lindo está esto, Nato. ¿Verdad mira, que sí? Interesante está. ¿Viste? Te ¿Te agradezco gusta? la enseñanza, ¿Viste? no sabía. Ahí está. Muy bien. Cuando quieras te traigo más enseñanza, Voy a Alberto. llevarte ¿viste? alguno de esto y ya No hay masticar problema. por las dudas. Y Por vamos a las alejar de toda la cocina porque Porque el vos tío no Edu me nos va a decís nada, sacar. pero así no vamos a hacer tú. No, mentira. Vamos a la cocina.